¿Para cuántos es el día del Señor este día? A veces reaccionamos de manera, desde mi punto de vista, inadecuada. ¿Sabes? El Señor Jesús está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él se pasea en medio de nosotros y que Él ha estado hablando desde el principio? Algo que te voy a compartir en esta tarde son palabras del Señor Jesús cuando estuvo en el aposento alto. Y algo que hace un momentito estaba yo ahí sentado y estaba meditando, es lo drástico que ha cambiado la manera en cómo nos acercamos a Jesús hoy en día. Porque tú puedes ver a los discípulos, el pasaje está en Juan capítulo 14. Vamos a estar hablando algo acerca de Juan capítulo 14. Pero antes de que llegue ese momento, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? No era Jesús correteando a los discípulos y ya sacando un aviso, ¿saben qué? La Pascua se va a llevar a cabo en tal lugar. Y que Jesús no hubiese podido esperar, no hubiese tenido que esperar a que los discípulos llegaran, porque tenían 1000 compromisos. Yo creo que muchas veces perdemos el enfoque. No nos damos cuenta que a quien hemos venido a buscar es a Jesús, y que Él está aquí en este lugar y que Él ha decidido manifestarse en medio de nosotros, y que Él lo que quiere compartir contigo y hablar a tu corazón requiere de tu disposición. Si tú te acercas a la palabra, ninguno de los discípulos se quedó fuera de ese momento. A ninguno le mandó Jesús a decir algo. Bueno, ahí a Tomás ahí le avisan porque no llegó. Todos los discípulos estaban ahí esperando a encontrarse con el Maestro. Y Jesús quiere hablarte, seguirte hablando, porque yo creo que podríamos irnos en este mismo momento, porque Jesús, yo estoy seguro que ya ha hablado a tu corazón muchas cosas. Algo que él dijo para esta celebración en particular es que aquellos que estuviesen conscientes de la presencia de Él estarían inmersos bajo la atmósfera del lugar secreto de nuestro Dios. Si tú has estado consciente de su presencia, Él ha hablado a tu corazón en esta mañana y saldría sobrando lo que yo tengo que decirte, porque Él ya ha hablado y ya ha compartido y ya ha ministrado tu vida. Yo creo que cada uno de los que estamos acá hemos sido ministrados de alguna manera en esta mañana por nuestro Dios. ¿Sabes por qué el Señor está levantando a los jóvenes y por qué dijo que en esta celebración en particular Él quería hablar y declarar palabras proféticas? Que eso no ha sucedido hasta en este momento, pero manténganse alertas ustedes, porque el Señor va a hablar palabras proféticas a la vida de ustedes. ¿Y por qué está levantando el Señor y hablando particularmente a ciertas personas en particular? Ahora sí. Porque el Señor ha compartido ya de sus planes. Él ha mostrado lo que Él quiere hacer, la manera en cómo quiere desarrollar la obra, a dónde quiere llevar la obra, y se necesitan obreros. ¿Y qué mejor que utilizar a las generaciones que tienen todo el empuje? Hace un momento tuviste a un dunamis diferente estar aquí tocando al frente, y el Señor me mandó a estar con ellos y ahí a participar, pero déjame decirte, ya no estoy para esos trotes.
Si tú ves ahorita mis dedos, no me sangraron por la gracia de Dios, pero entre ensayos y estar aquí con ellos es una demanda muy alta, que gracias a Dios Él me permitió estar con ellos y ver todo el precio que pagan. Tú podrás decir, tal vez no son profesionales, pero el Señor no busca profesionalismo, busca disposición, busca disponibilidad. Cuando tú estás disponible, aunque no tengas nada de habilidades y de capacidades, ese es el momento exacto y el mejor momento para dejarte utilizar por Dios. Porque en el momento que tú sientes tener alguna habilidad o alguna capacidad en ti mismo, ese es el momento donde empieza tu fracaso. Porque tú debes de depender total y plenamente de tu Dios, del Espíritu Santo. Cuando tú y yo dependemos totalmente de Él, no importa que tú no tengas capacidades o habilidades o inclusive fuerzas, Él es el que las pone. Él es el que te da todo lo necesario para que tú hagas la obra que Él te ha mandado a hacer. Jesús ahí en el capítulo 14 de Juan está en un momento realmente íntimo con sus discípulos. Y lo que Él habla ahí en ese momento es la revelación del corazón del Padre a sus discípulos. Abre totalmente una revelación que antes no habían tenido. Tú puedes ver a los discípulos en algún momento decirle a Jesús, ¿por qué hablas de esa manera? No te entendemos. Y tenía todo un propósito el por qué Jesús hablaba de determinada manera a las personas a las que Él compartía. Pero en este momento específicamente Jesús está abriendo y revelando el corazón del Padre. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo en esta tarde. Quiere revelar el corazón del Padre. Y sabes, cuando estamos hablando de intimidad, debemos entender que la intimidad nos lleva al conocimiento revelado. Cuando hay intimidad, el conocimiento no se queda en el plano solamente mental, sino llega al punto de la revelación, en donde ya no tienes solamente información, sino tienes principios y elementos que te van a poder aplicar esa verdad en tu vida. La intimidad es el único elemento que te va a llevar a la revelación de Dios, porque en la intimidad te vas a encontrar con Dios mismo y Dios se va a revelar a tu vida. Y sabes, hablar de intimidad y de conocimiento revelado es lo mismo que cuando en la palabra de Dios tú encuentras y conoció a. Eso hablaba de una intimidad, no solamente era conocer a alguien físicamente, sino era tener una relación íntima. Tú puedes ver, apenas mencionábamos a José y a María y decía, y no había conocido a su mujer. Ya estaban hasta desposados, o sea, ya había un compromiso, pero dice que no la había conocido. Conocimiento es intimidad. La intimidad te va a llevar a ese conocimiento revelado. Y algo que Jesús está haciendo en ese momento es compartiendo cosas específicas que Él quería transmitir a los discípulos. Porque sabes, hay un poder especial detrás de las palabras de Jesús. Y es el poder del testimonio. Cuando Él empieza a hablar y empieza a revelar y empieza a desplegar delante de los ojos de los discípulos lo que Dios es, eso empieza a desarrollar en ellos lo que en un futuro iban a hacer. Iban a poder hacer lo mismo que Jesús hasta ese momento había hecho, porque estaba dándoles la revelación de cómo funcionaban las cosas. Y te menciono el poder del testimonio porque me sorprendió la manera en que Dios obró la semana pasada cuando el equipo de evangelismo fue
a la zona de hospitales. Yo compartí aquí un testimonio precisamente el domingo pasado, en donde yo comentaba cómo en diversos momentos he podido entrar a los hospitales sin tener un pase, sin tener un permiso especial, simplemente por llegar, hablar con los guardias y decirle voy a tal cuarto y pasar, o a veces ni decir nada y pasarme y subirme al elevador y llegar a donde tiene uno que llegar. Al compartir ese testimonio, el poder que se genera cuando tú dejas que lo que el Señor está hablando a tu vida cobre vida dentro de ti, eso produce lo mismo que tú estás escuchando. Lo que sucedió con el equipo de evangelismo fue que en los hospitales les abrieron las puertas, los metieron al comedor, pudieron estar en el comedor dándole de comer a las personas que estaban esperando ahí, a los enfermos. No los dejaron en la calle como comúnmente sucede. Tú llegas a repartir pan y café y estás en la calle, no puedes ni siquiera entrar a la zona de emergencias. El Señor abrió las puertas de los hospitales que están ahí, el de la mujer, el del niño y no sé qué otro hay ahí. El Señor abrió las puertas, y eso es porque Eli, que era la que iba encomendada en esa actividad, creyó que lo que yo estaba diciendo era cierto. Y lo que genera es que cuando uno cree las palabras, eso se produce y se transforma en vida dentro de nosotros, y eso nos lleva a caminar en lo mismo que estamos escuchando. Ese es el poder del testimonio. Así que cada vez que tú escuches una palabra que venga del corazón de Dios, cuando tú escuches una palabra que es revelada a través de Jesucristo, deja que esa palabra cobre vida dentro de ti, y la fe lo que va a hacer es desarrollarla a tal grado que tú puedas caminar en eso mismo que tú estás escuchando. Ese es el poder del testimonio, ese es el poder que hay detrás de las palabras de Jesús. Jesús está hablando y les dice: saben a dónde voy y sabéis el camino. Y para ese punto ya había Jesús recorrido un buen tiempo con los discípulos, y Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos conocer el camino? Yo podría ahí leer entre líneas, a mí me gusta leer entre líneas. Yo podría leer ahí que es como si Tomás le estuviera diciendo: es que antes de oídas te había oído, la verdad es que no te conozco. Simplemente he dejado que la información que tú has hablado quede almacenada en mí, pero en realidad no te conozco. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, y hay algo importante ahí, si me conocieseis también, vamos en el verso 7 del capítulo 14, y si me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. ¿Sabes cuál fue el ministerio de Jesús en esta tierra? Revelar al Padre. Ese fue su ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de cada uno de nosotros? El mismo. Tú y yo tenemos la misma encomienda. Tú y yo hemos sido encomendados para revelar al Padre. La semana pasada hablábamos que si tú reaccionaras teniendo una plena conciencia de que Dios está contigo, tú revelarías al Padre en cualquier lugar donde tú fueras. Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Gloria a Dios por Luis Fabián. Eso es fe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa frase deberíamos expresarla a cada uno de nosotros. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque tú y yo tenemos esa encomienda de revelar quién es Él. Ahí no está la frase que está abajo del logotipo de la congregación, pero dice: el reino de Dios en acción.
Y el reino de Dios en acción es la revelación del Padre a través tuyo y a través mío. Jesús les está diciendo que Él iba a volver al Padre, que dejaba el mundo y que volvía al Padre. Había venido del Padre y se iba a volver a regresar a ver al Padre. ¿Sabes lo que Jesús vino a enseñarnos? Es a tener una verdadera y correcta relación con el Padre Celestial. Y algo que entendemos es que lo que Jesús hizo estando en esta tierra no lo hizo porque era Dios. Jesús es el Hijo de Dios, en eso estamos de acuerdo. La obra que Jesús hizo estando en esta tierra no la hizo por ser Dios, la hizo porque Dios reposaba sobre Él. Y Él nos mostró el camino a seguir, de tal manera que nosotros no tenemos una meta inalcanzable. Porque si Jesús hubiera hecho las cosas porque era Dios, ¿qué nos esperaba a cualquiera de nosotros? No podríamos hacer lo que Jesús hizo. No podríamos hacer su obra. Pero al ser Jesús sujeto a lo mismo que tú y yo estamos sujetos, podemos hacer lo mismo que Jesús hizo y obras mayores. Porque ahora Jesús está ante el Padre. Es algo superior a lo que Él vivió. Él tuvo sobre sí reposando al Espíritu de Dios, pero no tenía a alguien más que estuviese rogando ante el Padre. Ahora tú y yo tenemos no solamente al mismo Espíritu que estuvo sobre Jesús, sino a Jesús mismo rogándole al Padre, respalda la obra. ¿Podemos hacer obras mayores? ¿Cuántos de ustedes van a hacer obras mayores? ¿Los jóvenes van a hacer obras mayores que las que Jesús hizo? Ángel, ¿sí? ¿O te cuesta trabajo creer que Dios te va a usar para hacer milagros superiores a los que Jesús hizo? Jesús dio el ejemplo de cómo debíamos caminar. Jesús muestra al Padre, y la manera de mostrarlo es a través de las palabras, porque Jesús no hablaba nada de su propia cuenta, hablaba lo que escuchaba al Padre decir. Pero no solamente mostró al Padre a través de las palabras, sino a través de las obras que respaldaban las palabras del Padre. Así que por eso tú ves en el libro de los Hechos pidiendo a los apóstoles el denuedo para hablar la palabra. Pero no solamente piden el denuedo, no solamente están diciendo danos el conocimiento de las palabras de lo que tú hablas. No solamente queremos expresarlas, sino queremos hacer lo mismo que Jesús hizo, que es mostrar la realidad de esas palabras. Es extiende tu brazo y tu mano para que mientras yo hablo lo que tú estás diciendo, milagros, señales y prodigios sean hechos. Así que tú y yo tenemos la encomienda de revelar lo que el Padre está hablando, porque el Padre no ha dejado de hablar. El Padre sigue hablando hasta estos días. Debemos hablar lo que el Padre habla, y debemos mostrar la realidad de esas palabras. Jesús dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Está diciendo: va a venir el Espíritu y va a hacer exactamente lo mismo que yo hice. No va a decir palabras de Él, sino va a escuchar lo que está siendo hablado en el cielo y lo va a mostrar en la tierra. ¿Sabes que el Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra? Es Dios mismo en la tierra. El Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra.
El Padre y el Hijo habitan en ti, ¿cierto? ¿Sí estás seguro? Pero el Espíritu Santo es Dios mismo pisando la tierra. Porque la palabra dice, el Padre está sentado en su trono y a su diestra está Jesús. ¿Dónde ves en esa imagen al Espíritu? El Espíritu está aquí. Así que de ninguna manera pretendemos que la obra del Señor se pueda hacer sin la presencia del Espíritu. El Espíritu Santo es Dios pisando la tierra. ¿Y sabes por qué tú lo puedes ver como en una figura como de una paloma cuando viene sobre Jesús? Porque hay una figura semejante cuando Noé abre la ventana del arca y manda una paloma. ¿Qué pasa con esa paloma? Regresa, porque no hay donde reposar. ¿Qué pasa cuando unos días después vuelve a mandarla? Ya no regresa, porque encuentra donde reposar. Así es el Espíritu Santo. Él va a reposar donde encuentre un lugar para reposar. Y Él te ha encontrado a ti. Él quiere reposar sobre ti. Eso es algo de lo que tú encuentras cuando hay momentos distintos que Jesús habla acerca del Espíritu. Cuando el Espíritu encuentra donde reposar, reposa. Así que si tú tienes el deseo y el anhelo de que el Espíritu de Dios repose sobre ti, Él va a reposar sobre ti. Pero si tú te mantienes haciendo cosas que lo alejen, ¿qué va a suceder? Y Él es Dios mismo sobre ti. Así que si tú y yo tenemos ese entendimiento, lo que tú vas a hacer es hacer las obras que Dios hace. Cuando Él te da una encomienda, cuando Él manda a los discípulos, ¿qué es lo que sucede? Cuando Él los encomienda, lo que está sucediendo es que está delegando su autoridad. Cuando Él da una encomienda, está delegando su autoridad. Tú vas, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Y las cosas suceden porque tú mencionas en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué sucede? No sucede porque simplemente menciones el nombre de Jesús. Sucede porque el que desata el poder de Dios es el Espíritu sobre ti. Si tú dejas que el Espíritu que está reposando sobre ti libere el poder de Dios, en ese momento las cosas funcionan. ¿Tienes la autoridad delegada de Jesucristo? Sí, Él te mandó, pero necesitas al Espíritu Santo para que cobre vida a cada una de sus palabras. El Espíritu Santo es el que desata el poder de Dios, y el poder de Dios única y exclusivamente se va a dar cuando tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos que esperen a que sean investidos de poder?
¿Por qué no simplemente los manda? Ya les había dado la comisión, ya les había dicho: id, predicad, sanad, hacen esto, hacen lo otro, van a hacer todo eso, pero esperen a que venga sobre vosotros el Espíritu, el fuego y el poder sobre cada uno de ustedes. Así que si tú solamente vas con la comisión, llevas la autoridad, desde luego que llevas la autoridad, pero debes dejar que el Espíritu repose sobre ti para que lleves también el poder. De lo contrario, ¿qué va a suceder? ¿Vas a poder reflejar la realidad del reino de los cielos? Es algo similar. ¿Por qué crees? Bueno, eso es algo que yo me imagino. ¿Por qué no están revelados obras o milagros que Jesús hubiese hecho antes de ser investido de poder? No estaba el Espíritu aún sobre él. Aparte de que había un momento específico en el que él iba a hacer las cosas, que es otra de las cosas que el Espíritu revela sobre ti. El punto exacto y el momento exacto en el que tú actúas. ¿Por qué? Porque es Dios hablándote y liberando el poder de Dios para que tú hagas la obra. Necesitas al Espíritu. ¿Anhelas al Espíritu? Va a reposar sobre ti. Si tú lo anhelas, va a reposar sobre ti. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahí él habla y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Jesús está compartiendo de él mismo. Por eso te digo que en ese momento de intimidad él abre totalmente su corazón y revela al Padre. Él es la paz, dice su palabra. Él es la paz. Entonces se estaba entregando a sí mismo, se estaba revelando a sí mismo delante de los discípulos y revelando la esencia del Padre. Tú y yo no podemos dar nada que no esté reposando sobre nosotros. Tú recordarás una parte en la Escritura cuando el Señor manda a los discípulos y les dice: en las ciudades entrarán y hasta donde sean recibidos, dejen la paz que va en ustedes. Y donde no, ¿qué dice? Llévesela, recójala y se va. Solo puedes transferir lo que reposa en ti. Por eso cuando de pronto hay frustración porque las cosas no suceden, es porque el Espíritu tal vez no está reposando sobre ti y estás haciendo la obra sin el poder del Espíritu. Tu vida impacta la esfera de lo natural, porque Dios está en ti y Él es el que impacta la esfera de lo natural. Por eso es que la palabra dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, y desde ahí es de donde el poder se establece en la tierra. No se establece al revés, se establece del cielo en la tierra. Y tú y yo hemos sido llamados a impactar la esfera de lo natural, porque el Espíritu está sobre nosotros. Es la única manera en que tú vas a impactar la esfera de lo natural. La semana pasada yo te hablaba de cómo debemos prorrumpir y de cómo debemos impactar cualquier lugar donde tú y yo nos paremos. Y eso es posible porque el Espíritu Santo está sobre ti. Porque si el Espíritu ha reposado sobre ti, entonces tú vas no solo con la autoridad, sino con el poder sobre ti
que es el que impacta. No solamente es lo que escuchas, sino lo que hablas y lo que Dios hace a través de las palabras que tú declaras. Jesús se encomienda a sanar a los enfermos e impactar la tierra con la sanidad. Y ahí no ves a Jesús diciéndole, orad por los enfermos, le dice, sánenlos. ¿Quién los iba a sanar? Quien tenía la autoridad delegada y quien tenía reposando sobre él al Espíritu para hacer la obra que él había mandado hacer. Cuando tú tienes una verdadera relación con el Espíritu Santo, viene la revelación. El Espíritu Santo es el que trae la encomienda de revelarte todas las cosas, de enseñarte todas las cosas, de recordarte todo lo que Jesús dijo, que fue reflejo de lo que el Padre estaba diciendo. Entonces el Espíritu Santo tiene la encomienda de revelar todas las cosas. Si tú no te relacionas con el Espíritu Santo, no vas a tener la revelación de Dios en tu vida. Así que tú y yo debemos relacionarnos con nuestro Dios Trino a través del Espíritu Santo. Él te va a revelar las palabras que el Padre está hablando, Él te va a decir lo que Él está diciendo, Él va a mostrarte lo que está sucediendo, porque el Espíritu es el que revela a nuestro Dios. ¿Quién imparte los dones del Espíritu? La respuesta estaba en la pregunta. ¿Por qué imparte los dones? Porque revela totalmente la voluntad de Dios. El don de ciencia, por ejemplo, es revelándote lo que Dios está diciendo y lo que Él está haciendo en un momento particular y específico. Así que si tú dependes del Espíritu Santo y dejas que al estar reposando sobre ti esté hablando a tu oído y soltando el poder, entonces tú y yo vamos a impactar de verdad esta tierra. Esa es la encomienda que el Señor te da. Y al hablar todo esto a sus discípulos, estaba generando en ellos y desarrollando en ellos esa fe para creer y para ir y para hacer la obra y para poder caminar como Él mismo anduvo, porque estaba revelando todos los principios que a Él lo soportaron en su ministerio. Les estaba dando esos secretos, les estaba diciendo, esto es lo que yo hice. Y el Espíritu va a venir y los va a ayudar a hacer lo mismo que me ayudó a mí a hacer aquí en esta tierra. Y Él los va a llevar a caminar como yo anduve, a hacer lo mismo que yo hice. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que tú y yo ya somos lo que Jesús fue. Tú y yo ya tenemos lo que Jesús tuvo estando en esta tierra. Él es en ti y entonces tú y yo somos lo que Él es. Y sabes, somos y actuamos lo que creemos. Así que si tú no crees, vas a seguir tu vida transitándola en esta tierra sin impactar al nivel que Dios quiere que le impactes. Así que hoy yo te animo a que tú creas lo que has escuchado, a que dejes que las palabras íntimas de Jesús que Él quiso hablar hoy a tu corazón cobren vida dentro de ti, y a partir del día de hoy, desde que salgas de este lugar, vayas impactando a todos aquellos que te rodean. A donde quiera que tú vayas, si vas al mercado, en el mercado Dios puede hacer milagros a través tuyo, puede alcanzar personas.
tú estás encomendado a establecer el reino donde quiera que te pares. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hay una conexión de Jesús con el Padre, de nosotros con Jesús y de Jesús con nosotros, y ahí estamos todos mezclados. Así que si tú y yo nos mantenemos permaneciendo en el amor, Dios permanecerá en nosotros. Y tú y yo podremos entonces caminar de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que si tú estás unido a Él, eres uno con Él. Ya eres lo que Él es.